Uno, ahora. A continuación, un diálogo con el doctor Enrique Ayala Mora, catedrático universitario, escritor, historiador, pero fundamentalmente ahora en un momento solidario con el pueblo ecuatoriano, con su circunstancia trágica y empeñado, evidentemente, como todos, por encima de partidos políticos, ideologías, visiones, en fin, preocupados en rescatar a la República de la debacle en que vivimos. Vamos a conversar inmediatamente con el doctor Ayala. Enrique, es un gusto saludarte, buenos días. Dame una señal de que estamos ya en contacto. Buenos días, Marcelo, desde luego. Aquí estamos al otro lado de la comunicación con un abrazo y con una total disposición para conversar un rato como en otras ocasiones. Bien, el doctor Ayala está a la cabeza de una iniciativa cívica, el Foro para la Acción Democrática. Esto como premisa. Luego, antes de hacerte la pregunta, Enrique, estamos en situación de soportar 7, 8 meses más, 9 meses más, lo que falte hasta mayo, para que gente insensible que maneja la economía del país acabe de hundir al pueblo ecuatoriano. La pregunta está planteada. Muchas gracias. En realidad son dos preguntas y complejas, pero comencemos por la segunda. Efectivamente, las crisis son inevitables, las crisis no son causa de ningún gobierno, se producen. Ya había una crisis económica muy fuerte y ahora tenemos una crisis de carácter de salud muy grave, una pandemia que sacude al mundo. Eso no es responsabilidad ni del gobierno anterior ni de este, pero el manejo de la crisis del gobierno anterior fue criminal. Agudizó la crisis, incrementó el endeudamiento, el despilfarro, y este gobierno, que tenía la expectativa de que podía rectificar las cosas, y en algunos aspectos sí lo ha hecho, en términos económicos ha mantenido una política restrictiva y la ha profundizado. Y en ese sentido, pues, lo que está pasando es que el precio de la crisis pagan los sectores más vulnerables de la población. Y eso no puede ser. No puede ser que haya sectores importantes del país. Hay incontables, no alcancé a contar por más paciencia que tuve, centenares, probablemente miles de ciudadanos que suscriben esta intención. Son personas naturales, son personas jurídicas de diferente extracción social, económica, política, en fin. ¿Cómo marcha ese aglutinado, por así preguntar? Bueno, entonces esta ya es la segunda pregunta, y es ¿qué destino tiene esta iniciativa del Foro para la Acción que se ha organizado? Marcelo, los partidos políticos en el mundo están en una crisis muy seria de representatividad, y en América Latina con más fuerza todavía. Y el Ecuador no es una excepción. En realidad el Ecuador ha sido un país en donde los partidos políticos vienen ya en una aguda crisis desde fines del siglo pasado. 20 años que ha sido causados por su falta de representatividad, por una parte, por su incapacidad de responder a las demandas nacionales y por la presencia del caudillismo, del clientelismo y de la corrupción. Entonces, pues en el país en este momento, la iniciativa fundamental no está en los partidos políticos, está en la ciudadanía, en grupos cívicos que se gestan. Y por eso nosotros habíamos planteado al país, los socialistas, ya hace algunos meses, antes del fatídico marzo, que esperábamos que se forme una iniciativa ciudadana para que nos conduzca a un gran encuentro nacional. Se formó ese grupo, dirigido por Marco Antonio Rodríguez, por Gustavo Vega y algunas otras personalidades del país. Tuvieron un receso, pero ahora en estas circunstancias han retomado esa actividad. Y nosotros la hemos recibido con enorme entusiasmo porque efectivamente hay como 200 firmas que ya se han entregado
tenemos entendido que ya hay muchas de provincias también. Y la propuesta es la siguiente, de entrada, ¿cómo planteamos un proyecto de salvación nacional? Más allá de posturas ideológicas, más allá de lo que nos divide, hay cosas que deben unirnos y por lo tanto, pues, espero que no solamente los socialistas, sino otras organizaciones políticas vayamos detrás de esta organización cívica, vayamos apoyando este esfuerzo ciudadano y no tratemos de disputarnos el protagonismo, porque el pueblo lo que quiere son soluciones, lo que el pueblo quiere es unidad, efectivamente, en pocas palabras, salvación nacional. Y en ese sentido, pues, vemos con optimismo que esta posibilidad va creciendo. Hay que aspirar a que la ciudadanía sea consciente de la importancia de este paso y vayamos adelante. El pueblo ecuatoriano, el país, el Estado, están llegando una vez más a una situación de clímax. 1963, 1972, hablemos de personajes. Carlos Julio Arosemena, una situación de que no podía ir adelante. Maguad, el propio Bucaram. Y cuando el pueblo ya dice, no va más, basta. En este sentido, la disyuntiva es la siguiente, y planteo al doctor Ayala: elecciones o un levantamiento popular, ¿no es cierto? La soberanía, la máxima soberanía del pueblo en las calles, pidiendo una alternativa ya. Sin duda, la gente no está para elecciones, la gente no está para discusiones políticas, sale a la calle a buscarse la vida, aún a riesgo del contagio. El desempleo es una pandemia que va a tener peores consecuencias que el coronavirus. En definitiva, la situación social es explosiva. Yo no creo, y lo digo con cierta capacidad profesional, porque me he pasado la vida investigando la historia de nuestro país, yo no creo que el Ecuador haya tenido en su vida republicana una situación tan grave como esta, en la cual confluyen una crisis económica, un desbarajuste político y un problema de carácter de salud tan grave como el que estamos afrontando. Todo ha concluido, nos han caído todos los males, incluso el de la corrupción, que se ha agudizado como nunca en el Ecuador. Hay que poner de moda la honradez y eso va a tomar mucho esfuerzo porque efectivamente la corrupción ha penetrado en todos los sectores y ámbitos de la sociedad, públicos y privados. Hubo corrupción en el Ecuador y hubo quien la combata, pero llegó el gobierno de Correa y la institucionalizó desde la presidencia de la República. Estábamos gobernados por una banda de delincuentes que ahora están incluso sentenciados. Y eso no ha cambiado. Por desgracia, Moreno sigue gobernando con muchos correístas, con gente que le da responsabilidades y que después alza las manos. Después nadie ha sabido, no se han dado cuenta, una barbaridad. Una banda de delincuentes no es susceptible de que la tratemos democráticamente. Son delincuentes, ¿sí? Roban, saquean, mienten, engañan de facto, sin ningún amparo legal y peor moral. La disyuntiva en este momento, doctor Enrique Ayala, te pregunto, es elecciones o diferimiento de las mismas. Bueno, ¿cómo está esa postura? Es la pregunta final que te hago frente al Consejo Nacional Electoral. Yo quiero hacer una reflexión antes. En la historia del país, los momentos de crisis han sido resueltos por la intervención militar, nos guste o no nos guste. Los militares ecuatorianos desde 1830 han sido árbitros de nuestra política. Hay conflictos, hay enfrentamiento, en los últimos años hay agitación, protesta, pero en medio de la agitación y la protesta el que resuelve quién se va y quién se queda es el ejército. Y en ese sentido, pues así cayó Bucaram, así cayó Maguad, así cayó Lucio Gutiérrez. Cuando el jefe del comando conjunto dijo, le hemos retirado la confianza, señor, váyase. Y también se han quedado. Esa movilización contra Gustavo Nova Bejarano fue muy dura. Los militares dijeron, no, pues él se va a quedar. Y luego el famoso 30S que vamos a celebrar, no, a conmemorar los 10 años, nadie celebra semejante cosa. También fue así. No salió el pueblo a la calle a defender a Correa, sino que los militares le garantizaron que se quedara en el poder. Entonces, yo lo que me temo es que estemos caminando a un arbitraje militar, que hay que evitarlo, que no hay que
ponerlo como solución, golpear la puerta de los cuarteles, pero saber que si seguimos en esta situación de dispersión, de enfrentamiento y de solución, a lo mejor vamos a parar allá. Con un agravante de que cualquier explosión social no va a ser una explosión controlada por la dirigencia social, sino que puede desbordarse y terminar en una mortandad. Más que el 28 de mayo de 1944, esto puede parecer el 2 de junio de 1959, cuando en Guayaquil estalló una insurrección descontrolada y salió el ejército a tirar a matar. Yo creo que eso sí hay que tratar de impedirlo por todos los medios. Una forma de enfrentar esta situación, una de ellas, porque la unidad nacional es lo más importante, es que en el Consejo Electoral se tomen algunas decisiones. Primero, que los consejeros sean capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. No pueden estar peleando sistemáticamente 3-2 como si eso fuera una pelea privada. Eso tiene que superarse. Si le estamos pidiendo al país, a las fuerzas políticas, consensos, unidad, también tenemos que comenzar pidiendo que ese organismo funcione, tenga criterios nacionales y no un enfrentamiento inconducente. Para eso se convocó al Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas y todas las organizaciones políticas, menos una, la lista 5, que Correa compró a un delincuente que está penando sus trafacías en la cárcel. La lista 5 es la única que se opuso, porque dijeron que no ha pasado nada en este país. El calendario electoral aprobado antes de la pandemia tenía que cumplirse a rajatabla. Cuando tenemos una realidad, se ha retardado todo 3 meses y tenemos sobre todo lo más importante que hay que considerar, una situación de salud que pone en peligro a la gente. La seguridad electoral no es solamente un problema de participación, es un problema de garantías democráticas, es un problema de supervivencia. No podemos crear un foco de contaminación en la campaña y en las elecciones sin tomar todas las precauciones. Y eso toma tiempo. Hay que retardar la elección manteniendo las fechas de transmisión del mando en el 24 de mayo y el cambio de la Asamblea Nacional en el 14 de mayo. Eso está fuera de discusión. Pero como en otras oportunidades, ¿por qué la elección no puede ser en marzo en vez de febrero? Aquí la adelantaron. Y ahora no se dieron cuenta que el mes de febrero es el mes de mayor invierno en la costa. Se inundan las casas, se inundan los establecimientos educativos que son recintos electorales. Hay el mayor peligro en el año, en ese mes, de contagios de otras enfermedades, como el cólera, por ejemplo, y otros tantos. Entonces, lo que se está planteando unánimemente entre los partidos, con la oposición de los correístas, es que se postergue, se acorten los plazos para mantener las fechas que la Constitución establece, se acorten razonablemente los plazos y se pueda tener una elección quizá la primera o segunda semana de marzo, como ha sucedido en otras ocasiones en el país, sin ningún problema. Y con eso nos demos tiempo para proteger la salud de los electores y para ampliar el número de mesas electorales, porque el problema que tenemos es que no se puede hacer en varios días, eso ya fue desechado, en 3 días, tiene que hacerse en uno solo, y tampoco puede hacerse votación telemática o votaciones que además de caras, pueden ser altamente sospechosas, nadie vota por correo. Entonces, estas realidades son las que ahora están en manos del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, que tiene que comprometerse a despachar los casos con más celeridad, precisamente para que puedan acortarse los tiempos de las elecciones. Lo que viene es un tema múltiple, complejo, que lo está enfrentando este momento el Foro para la Acción Democrática, que quien habla como ciudadano, ni siquiera como comunicador, como periodista, como preocupado por la política, como ciudadano y en su derecho, hablo de mí mismo, está ya incorporado a este foro. Doctor Ayala, una complacencia y un honor haberte escuchado. Voy a continuar dialogando contigo la próxima semana, en los días que vienen, porque como acabo de decir, hay muchos capítulos que tocar y sobre todo que orientar a la comunidad nacional. Un gran abrazo para ti, Enrique. Gracias también, y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Una frase de optimismo en el peor momento de la pandemia en la ciudad de Quito, con todo el sistema colapsado.
pero creo que lo que no puede colapsar es la voluntad de sobrevivir. La vida de la gente está por delante. Buenos días. Gracias, doctor Enrique Ayala Mora. Un abrazo y hasta vernos. Corte.